¿Qué pasa cuando la vida que conocías explota completamente? Cuando todo lo que construiste se desmorona hasta que solo quedas tú. Esta es la verdad brutal y liberadora sobre lo que significa renacer desde cero cuando la vida te obliga, no te invita. Hay momento específico donde vida de Patricia cambió para siempre. No fue decisión heroica, fue colapso inevitable. A sus 42 años, todo lo que definía su existencia desapareció en cascada devastadora. Primero, esposo anunció que llevaba 2 años con otra persona. 23 años de matrimonio terminaron en conversación de 10 minutos. Ya no siento lo mismo, dijo con frialdad que Patricia no reconoció el hombre que había conocido desde universidad. Segundo, empresa donde había trabajado 15 años cerró operaciones, sin indemnización adecuada, sin aviso real, solo correo corporativo frío. Agradecemos tus servicios. Tercero, diagnóstico médico. Nada terminal, pero condición crónica que requería tratamiento costoso y cambio completo de estilo de vida. En 3 meses, Patricia perdió matrimonio, trabajo, salud y junto con eso, identidad que había construido durante 2 décadas. Era esposa de Javier. Era gerente en empresa X. Era persona sana que nunca para. ¿Quién era ahora? Nadie que reconociera. La noche que firmó papeles de divorcio, sentada sola en el departamento que pronto no podría pagar, Patricia tuvo pensamiento que la aterrorizó. Tengo que empezar desde cero, y no sé si tengo fuerzas. Este es momento que millones enfrentan, pero pocos hablan honestamente, el colapso total de vida conocida. Cuando no hay plan B, cuando no hay red de seguridad, cuando tienes que reconstruir sin plano, sin materiales, sin idea de si eres capaz. Walter Rizzo llama a esto muerte en vida. No muerte física, sino muerte de identidad. Y como toda muerte, requiere duelo antes del renacimiento. Pero Patricia no entendía eso todavía. Saltó inmediatamente a arreglar su situación. Mandó currículum frenéticamente. Trató de arreglar matrimonio aunque ya no existía. Se negó a procesar diagnóstico médico. Solo acción. Nada de sentir. Y colapsó más profundo. Porque no puedes reconstruir sobre escombros sin primero limpiar terreno. No puedes renacer sin primero honrar lo que murió. 2 meses después del divorcio, Patricia estaba en piso de departamento, llorando incontrolablemente. Había resistido llorar porque parecía debilidad. Pero llorar no es debilidad. Es procesamiento. Es limpieza emocional de trauma. Lloró por matrimonio que invirtió todo y terminó en traición. Lloró por carrera que dedicó energía y desapareció sin gratitud. Lloró por salud que dio por sentada y ahora demandaba atención. Lloró por versión de ella que murió y nunca regresaría. Y en ese llanto, algo comenzó a cambiar. Porque cuando finalmente dejas de resistir dolor, el dolor puede atravesarte y eventualmente liberarte. La primera verdad sobre renacer desde cero. Tienes que morir primero. No físicamente. Psicológicamente. La versión antigua de ti debe morir completamente para que nueva versión tenga espacio para emerger. Patricia resistió esa muerte por meses. Intentó ser quien había sido, pero esa persona ya no existía. Circunstancias habían cambiado de forma que hacían imposible ser quien era. Entonces tuvo que soltar. Soltar identidad de esposa. Soltar identidad de profesional exitosa. Soltar identidad de persona con vida resuelta. Y en ese soltar, encontró algo inesperado. Espacio. Espacio para preguntarse, ¿quién quiero ser ahora? No quién debería ser. No quién era. ¿Quién quiero ser desde aquí? Esa pregunta fue aterradora y liberadora simultáneamente. Porque por primera vez en décadas, Patricia no tenía guión predeterminado. No tenía expectativas de rol de esposa o empleada. Solo tenía lienzo en blanco y libertad aterradora de dibujarlo. Pero aquí viene lo que nadie le advirtió sobre empezar desde cero. No es romántico. No es inspirador inmediatamente. Es devastador. Es despertar sin propósito claro. Es mirar espejo y no reconocerte. Es sentir que fallaste en vida que se suponía que construirías. Patricia pasó por fase donde cuestionaba todo. Desperdicié 20 años en matrimonio equivocado. Invertí carrera en lugar que no me valoraba. Descuidé salud persiguiendo qué. Estas preguntas dolían, pero también eran necesarias.
Porque solo honestidad brutal sobre pasado permite construcción auténtica de futuro. Y entonces, algo cambió en Patricia que cambiaría todo. Patricia descubrió verdad contraintuitiva. El vacío no es enemigo, es portal. Y lo que encontró en ese vacío fue algo que sociedad nunca le enseñó a valorar. Ella misma, sin etiquetas. Durante 23 años, Patricia se definió por relación. Durante 15 años, se definió por trabajo. Durante toda vida adulta, se definió por roles que desempeñaba para otros. Nunca se preguntó, ¿quién soy cuando nadie necesita algo de mí? Esta pregunta es núcleo de psicología del renacer. Y la mayoría la evita porque la respuesta es incómoda. No lo sé. Patricia no sabía. Había sido tan ocupada siendo esposa, empleada, cuidadora, que nunca desarrolló sentido de ser separado de funciones. Walter Rizzo enseña sobre identidad vs roles. Roles son temporales. Identidad es permanente. Pero muchos confunden ambos. Entonces, cuando roles desaparecen, sienten que desaparecen también. Patricia experimentó eso. No soy nada, pensaba. Pero verdad más profunda era, no soy nada de lo que solía ser. Y eso abre posibilidad de ser algo más auténtico. Comenzó proceso de autodescubrimiento que sonaba cliché, pero era profundamente real. ¿Qué le gustaba hacer cuando no tenía que complacer a esposo? ¿Qué le apasionaba cuando no estaba agotada por trabajo que drenaba alma? Respuestas la sorprendieron. Le gustaba escribir, hobby que había abandonado en universidad porque no era práctico. Le gustaba caminar en naturaleza, actividad que esposo consideraba aburrida. Le gustaba silencio, comodidad que vida ruidosa nunca permitió. Estos descubrimientos parecían pequeños, pero eran fundacionales, porque estaba reconectando con partes de sí misma que había enterrado para encajar en vida que construyó. La segunda verdad sobre renacer: tienes que desaprender antes de reaprender. Desaprender quien pensaste que debía ser. Desaprender definiciones de éxito que no eran tuyas. Desaprender patrones que te trajeron a colapso. Patricia tuvo que desaprender que su valor venía de ser necesitada. Había construido autoestima en ser indispensable para esposo, para trabajo, para todos. Cuando ya no la necesitaban, sintió que no valía. Pero aquí está liberación. Cuando tu valor ya no depende de ser necesitada, puedes finalmente elegir dónde inviertes energía. No desde obligación, desde autenticidad. Esto no llegó fácil. Patricia pasó por fase de resentimiento amargo. Contra esposo que la abandonó. Contra empresa que la desechó. Contra cuerpo que la traicionó con enfermedad. ¿Por qué yo? Preguntaba al universo que no respondía. Pero gradualmente, pregunta cambió. ¿De por qué yo? ¿A para qué esto? ¿Qué lección escondía este colapso? ¿Qué estaba forzándola a ver que había ignorado? Respuesta fue incómoda. Había estado viviendo vida de alguien más. Siguiendo guión que sociedad escribió. Esposa devota. Empleada leal. Persona que siempre antepone a otros. Esos roles no eran malos, pero se habían convertido en prisión cuando eran única definición de quién era. El colapso, aunque devastador, fue liberación de prisión que no sabía que habitaba. La tercera verdad sobre renacer: a veces vida te destruye para salvarte de destrucción más lenta que tú mismo perpetúas. Si matrimonio no terminaba, Patricia habría seguido en relación donde no era vista. Si trabajo no cerraba, habría seguido en carrera que no la realizaba. Si salud no la alertaba, habría seguido negligencia que eventualmente causaría daño peor. El colapso fue doloroso, pero también fue misericordia disfrazada. Pero aquí viene fase más difícil de renacer. Patricia tuvo que reconstruir vida práctica mientras procesaba trauma emocional. No podía solo sentarse en contemplación. Tenía renta que pagar, gastos médicos que cubrir, realidad material que atender. Consiguió trabajo temporal. Ganaba menos de la mitad del salario anterior. Ego dolía cada vez que explicaba su retroceso profesional. Pero algo interesante pasó. Sin presión de carrera ambiciosa, encontró espacio mental que nunca tuvo. Trabajaba sus horas y se iba. No correos a medianoche. No estrés constante. No identidad atada a título. ¿Es esto conformismo?, se preguntaba. Porque sociedad enseña que siempre debes querer más, subir más, lograr más. Pero Patricia estaba aprendiendo. A veces menos es genuinamente más. Menos estrés, más paz, menos estatus, más autenticidad, menos impresionar a otros, más vivir para sí misma. Y en esa simplicidad forzada,
descubrió algo que cambiaría completamente su renacimiento. 8 meses después de su colapso total, Patricia tuvo un momento de claridad que solo viene después de atravesar oscuridad completa. Estaba caminando en parque, actividad simple que se había vuelto ritual sanador, cuando pensamiento llegó con fuerza de revelación. Nunca fui yo misma en vida anterior. No como juicio, como observación neutral. Durante 42 años, había sido versión editada de sí misma, versión que complacía, versión que encajaba, versión que no hacía olas. ¿Quién era versión sin editar? Esa pregunta la llevó a terapia que había resistido por meses. No necesito terapia, había dicho orgullosamente. Puedo sola. Pero renacer no es acto solitario. Requiere espejo que refleje verdades que no puedes ver sola. Su terapeuta le hizo pregunta simple pero demoledora. Patricia, ¿cuándo fue última vez que dijiste no a algo que no querías hacer? Patricia no pudo recordar. Había dicho sí a todo por décadas. Sí a demandas de esposo aunque la agotaran. Sí a horas extra aunque la consumieran. Sí a responsabilidades de todos aunque las propias se negligieran. Tu vida colapsó, dijo terapeuta suavemente, porque estructura estaba construida sobre sí constantes. Y si constantes sin autenticidad eventualmente colapsa bajo su propio peso. Walter Rizzo llama a esto agotamiento por autoanulación. No es burnout laboral. Es burnout existencial de vivir vida que no es tuya. Patricia comenzó experimento radical. Durante mes, practicaría decir no a invitaciones que no quería aceptar, a demandas que no podía satisfacer, a expectativas que no eran suyas. Primer no fue aterrador. Ex esposo pidió favor. Por viejos tiempos. Patricia sintió impulso automático de decir sí, pero respiró y dijo, no puedo. Sintió culpa inmediata, pero también liberación extraña. Había puesto límite, y mundo no se derrumbó. Siguiente no fue más fácil. Familia quería que asistiera a evento cuando estaba agotada. Familia es familia, presionaron. No esta vez, respondió Patricia. Cada no era acto de reclamación. Reclamación de energía, de tiempo, de sí misma. Pero aquí viene lo que nadie le advirtió. Cuando empiezas a vivir auténticamente, personas acostumbradas a versión complaciente se resistirán. Has cambiado, le dijeron familia y amigos, con tono de acusación, no celebración. Sí, respondió Patricia, porque versión anterior de mí murió, y no estoy regresando a ella. Esta fue declaración de independencia, no de personas, de patrones, de expectativas, de prisión de complacer a todos excepto a sí misma. La cuarta verdad sobre renacer. Tu transformación incomodará a quienes se beneficiaban de tu versión antigua. Y eso está bien. No eres responsable de su comodidad. Patricia perdió algunas relaciones en este proceso. Amistades que solo funcionaban cuando ella era dadora perpetua. Familia que solo la valoraba cuando cumplía funciones específicas. Dolió, pero también reveló. Esas relaciones nunca fueron auténticas. Eran transaccionales. Y cuando transacción cambió, se revelaron como eran, pero también encontró nuevas relaciones, con personas que la conocían en versión auténtica, que no esperaban versión complaciente sino real. Estas relaciones eran más profundas, porque estaban basadas en honestidad, no en utilidad. Un año después de colapso, Patricia había construido vida que lucía menos impresionante en papel pero se sentía infinitamente más real. Trabajo modesto pero satisfactorio. Departamento pequeño pero suyo. Ingresos menores pero suficientes. Vida simple pero auténtica. ¿No extrañas vida anterior?, le preguntó excompañera de trabajo que la encontró por casualidad. Patricia consideró honestamente. Extraño seguridad financiera. Extraño estatus. Pero no extraño sentirme perdida en mi propia vida. No extraño vivir para expectativas ajenas. No extraño versión de mí que ni siquiera conocía. Y entonces compartió algo que sorprendió a ambas. Agradezco el colapso. Fue doloroso, pero necesario, porque me obligó a confrontar verdad que había evitado. Estaba muriendo lentamente en vida que lucía perfecta. Esta gratitud no vino inmediatamente. Vino después de procesamiento, reconstrucción y renacimiento. Pero cuando llegó, fue genuina. La quinta verdad sobre renacer no es regresar a quien eras. Es descubrir quién realmente eres cuando capas falsas se quitan. Pero el verdadero renacimiento estaba por llegar.
18 meses después de que su vida explotara, Patricia tuvo conversación con terapeuta que reveló profundidad de su transformación. ¿Qué has aprendido de todo esto?, preguntó terapeuta. Patricia pensó profundamente. Aprendí que tengo fortaleza que nunca supe que tenía, porque nunca fue probada. Vivía vida cómoda que nunca demandó resiliencia real. Y ahora sé que puedo colapsar completamente y aún levantarme. Esa certeza vale más que cualquier seguridad externa que tenía antes. Esta es psicología profunda del renacer. Trauma, cuando procesado conscientemente, no te debilita. Te revela fortaleza que siempre tuviste pero nunca necesitaste acceder. Patricia había descubierto que era más fuerte sola que había sido con esposo dependiente. Más capaz sin trabajo que la definía. Más completa en simplicidad que en complejidad anterior. Pero fortaleza no era dureza. Era flexibilidad. Como árbol que dobla en tormenta en lugar de quebrarse rígido. Walter Rizzo enseña sobre antifragilidad. Sistemas que no solo resisten estrés sino mejoran por él. Patricia había descubierto su propia antifragilidad. Comenzó a compartir su historia. Primero tímidamente en grupo de apoyo para divorciadas. Luego más abiertamente en redes sociales. No desde ego de miren cómo lo superé. Desde la autenticidad de esto es lo que aprendí si sirve a alguien más. Respuesta fue abrumadora. Cientos de mensajes de personas en sus propios colapsos. Buscando esperanza. Buscando evidencia de que se puede sobrevivir cuando vida que conocías desaparece. Patricia se dio cuenta. Su colapso no solo la transformó a ella. Podía transformar a otros al compartir lecciones honestamente. Empezó blog. Renaciendo a los 40. Escribía sobre el proceso real de reconstrucción. Sin filtros románticos. Sin pretender que era fácil. Solo verdad cruda de lo que significaba empezar desde cero en mitad de vida. Un post resonó especialmente. La grieta es donde entra la luz. Explicaba. Pasé vida intentando aparentar perfección. Sin grietas. Sin quiebres. Sin debilidad visible. Pero cuando me quebré completamente, algo extraordinario pasó. La luz pudo entrar finalmente. Luz de autenticidad, de vulnerabilidad, de humanidad real. Mis grietas no son defectos que ocultar. Son espacios donde nueva versión de mí puede emerger. Este post fue compartido miles de veces, porque tocaba verdad universal. Todos tenemos grietas. Pregunta es si las ocultamos con vergüenza o las honramos como parte de ser humano. La sexta verdad sobre renacer. No renaces como versión mejorada de quien eras. Renaces como versión más auténtica. Y autenticidad incluye grietas, imperfecciones, humanidad completa. Patricia también descubrió algo sobre su enfermedad crónica que médicos no le dijeron. Era manifestación de estrés acumulado. Cuerpo gritando lo que mente negaba. Cuando cambió vida, síntomas disminuyeron significativamente. No desaparecieron, pero mejoraron. Porque ya no vivía en estado constante de alerta y agotamiento. Tu cuerpo te estaba diciendo algo, reflexionó. Y yo lo medicaba en lugar de escucharlo. El colapso me forzó a escuchar finalmente. 2 años después de empezar desde cero, Patricia había construido vida completamente diferente. No mejor en términos materiales, pero infinitamente mejor en términos de alineación con quien realmente era. Pero entonces llegó prueba inesperada. Ex esposo la contactó. Relación con otra persona había terminado. Cometí error, dijo. Podemos intentar otra vez. Versión antigua de Patricia habría considerado seriamente. Habría visto oportunidad de arreglar lo que se rompió. De regresar a familiar, aunque familiar fuera disfuncional. Pero Patricia que renació sabía algo que antigua no. No puedes regresar a versión anterior de vida después de transformación profunda. Y no deberías querer hacerlo. No, respondió con claridad que sorprendió a ambos. Agradezco años que compartimos, pero no soy persona que conociste, y no quiero regresar a ser ella. Esa respuesta fue graduación de su renacimiento. 3 años después del colapso que pensó la destruiría, Patricia dio charla en eventos sobre resiliencia, y dijo algo que encapsuló toda su transformación. Pensé que me estaba muriendo cuando mi vida se derrumbó, pero realmente, por primera vez, estaba naciendo. Todo anterior había sido ensayo. Esto es vida real. Audiencia escuchó en silencio, porque Patricia no vendía historia inspiracional pulida. Compartía verdad cruda de lo que significaba renacer cuando vida te obligaba, no te invitaba. No elegí este camino, continuó.
Me fue impuesto por circunstancias que no controlaba, pero tuve elección en cómo respondía. Podía quedarme en victimismo amargo, o podía usar colapso como catalizador para transformación que necesitaba, pero nunca habría elegido voluntariamente. Elegí lo segundo, no porque fuera heroica, porque alternativa era vivir muerta en vida que ya no existía. Walter Rizzo habla sobre crisis como invitación forzada a evolución. Patricia vivió eso completamente. Después de charla, mujer se acercó con lágrimas. Estoy donde tú estabas hace 3 años. Perdí todo. No sé si puedo sobrevivir esto. Patricia la miró con compasión nacida de experiencia compartida. Sobrevivirás, pero mejor, te transformarás. No inmediatamente, no fácilmente. Pero si haces el trabajo de realmente renacer en lugar de solo reconstruir lo que fue, emergerás como versión más auténtica de ti. ¿Cómo empiezo? Honra lo que murió. Llora lo que perdiste. Procesa trauma honestamente. Y luego, cuando estés lista, pregúntate, ¿quién quiero ser ahora? No quién debería ser. ¿Quién quiero ser? Esa conversación le recordó a Patricia su propio viaje, y cristalizó lecciones que había aprendido. Primera, renacer no es instantáneo. Es proceso que toma años, no meses. Requiere paciencia con ti misma que sociedad no enseña. Segunda, no puedes renacer sin morir primero. Versión antigua debe morir completamente. Y esa muerte debe ser honrada, no apresurada. Tercera, renacer significa soltar todo lo que pensaste que eras y descubrir lo que realmente eres. Eso es aterrador y liberador simultáneamente. Cuarta, tu renacimiento incomodará a otros, porque tu transformación los confronta con su propia falta de ella. No es tu responsabilidad hacerlos sentir cómodos. Quinta, fortaleza real no es nunca quebrarse. Es quebrarse completamente y aún encontrar forma de recomponerte más auténticamente. Sexta, gratitud por colapso no viene inmediatamente. Viene después, cuando ves que destrucción fue también liberación. Séptima, renacer no es regresar a quien eras. Es descubrir quién realmente eres cuando todo falso se quita. 3 años después, Patricia había construido no solo vida nueva, sino identidad nueva. No basada en roles externos, basada en autenticidad interna. Su blog había crecido a comunidad de miles, navegando sus propios renacimientos. Su historia había inspirado el libro que publicaba próximo mes. Su paz interna había reemplazado ansiedad que había vivido por décadas. Pero lo más importante, Patricia finalmente se reconocía en espejo. No veía esposa abandonada. No veía empleada desechada. No veía persona rota. Veía mujer que había atravesado fuego y emergido refinada. Mujer que conocía su fortaleza porque fue probada. Mujer que valoraba autenticidad porque había vivido falsedad. ¿Cambiarías algo si pudieras?, le preguntó amiga cercana. Patricia consideró honestamente. Cambiaría el dolor. Fue devastador, pero no cambiaría el resultado. Porque persona que soy ahora no pudo emerger sin destrucción de persona que fui. Necesitaba colapso para despertar. Y aunque dolió terriblemente, agradezco despertar. Ahora, déjame hablarte directamente. Si estás en tu propio colapso, si vida que conocías se derrumbó, si te sientes obligado a empezar desde cero, escucha esto. No estás muriendo, estás renaciendo. Y renacimiento requiere muerte de lo que fue para que emerja lo que puede ser. No será rápido. Patricia necesitó 3 años para verdadera transformación. No será fácil. Hubo días donde quería rendirse, pero será posible. Y del otro lado, hay versión de ti más auténtica esperando emerger. La psicología del renacer no es sobre regresar a quien eras. Es sobre descubrir quién realmente eres cuando todo construido sobre falsedad se quita. Es sobre encontrar fortaleza en grietas. Sobre honrar muerte de identidades falsas. Sobre construcción consciente de vida auténtica desde cimientos de verdad. Patricia lo hizo. No porque fuera especial. Porque hizo trabajo que renacer requiere. Trabajo de procesar, soltar, descubrir y reconstruir conscientemente. ¿Harás ese trabajo? ¿O resistirás transformación que colapso ofrece? Patricia resistió por meses. Luego se rindió a proceso. Y en esa rendición, encontró renacimiento más profundo que había imaginado posible. Tu colapso no es tu fin. Es tu invitación forzada a evolución que necesitas pero nunca elegirías. Acéptala. Procésala, y renace no como quien eras, sino como quien realmente eres cuando capas falsas se quitan.
Porque la vida que te obligó a empezar desde cero no te está castigando. Te está liberando de prisión que no sabías que habitabas. Patricia lo entendió finalmente. Y 3 años después, estaba más viva que nunca había estado en vida perfecta anterior. Tu renacimiento te espera, no del otro lado del dolor, a través de él. ¿Estás lista?